Cuando un show logra marcar un impacto se nota. Y no sé ustedes, pero han habido pocas series que han hecho que la siga desde inicio a final. Eso en parte porque a Netflix le gusta cancelar shows, pero ese no es el punto de este video. Es que creo que ya todos sabemos que este mes salen los últimos capítulos de Stranger Things. Y a mí en lo personal me provoca esa nostalgia, porque ha sido una serie que nos ha acompañado por mucho tiempo. En otras palabras, muchos de nosotros crecimos con los personajes. Cuando yo tenía 17 años salió la primera temporada, y ahora, 8 años después, nos estamos encontrando con la última. Pero todo esto, ¿qué significa? Bueno, creo que es importante que analicemos un rato el impacto de Stranger Things, el que ha tenido en todos, pero ya sabes, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Hoy estás en Central Cine, tu canal de películas, donde analizamos más allá de lo que ves. Comenzamos. Stranger Things funcionó por muchas razones, pero creo que la más importante es que nunca se sintió falsa. Estamos hablando de una campaña de calabozos y dragones y además de eso monstruos que no existen en la vida real, pero déjenme me explico. Desde el primer episodio se notaba que no era una serie hecha simplemente para llamar la atención ni con la intención de subirse a la moda, y eso tiene mucho que ver con cómo fue creada. Los hermanos Duffer no querían reinventar nada, querían rendir homenaje a las historias con las que crecieron, a ese cine de los 80 donde los niños eran protagonistas, en donde las aventuras y el miedo iban de la mano, donde la amistad era el centro de todo, y quiero que esto lo escuchen bien y lo tengan con ustedes por todo el video. Ahí están las influencias de Spielberg, Stephen King y el terror clásico, eso hay que tenerlo muy claro, pero no como un tipo de copia, sino como una inspiración genuina. Por eso la nostalgia nunca se sintió barata, era genuina, no estaba ahí para decir acuérdate de esto, estaba ahí para transmitir una emoción muy específica, y a eso hay que sumarle algo clave, las actuaciones de los niños, porque si eso fallaba, la serie se caía por completo. Stranger Things necesitaba que esos personajes se sintieran reales, naturales y como niños de verdad, y lo logró. No parecían actores recitando diálogos escritos por adultos, parecían amigos hablando entre ellos, discutiendo, riéndose, asustándose de verdad, y esa naturalidad hacía que todo funcionara, que cuando algo daba miedo, diera miedo de verdad, y que cuando algo era triste, doliera, y que cuando se apoyaban entre ellos también se sintieran como una amistad auténtica. Todo lo ochentero, los monstruos, el otro lado, la ciencia ficción, estaba ahí para acompañar eso, no opacarlo. El centro siempre fue ese grupo de amigos enfrentándose a algo que no entendía del todo, pero haciéndolo juntos. Por eso el misterio nunca se sentía vacío y el terror nunca era solo espectáculo, porque antes de pensar en qué era el monstruo, te importaba qué le iba a pasar a ellos. Vamos, ¿cuántos de nosotros no nos encariñamos con algunos personajes? Bob, todavía te recuerdo. Y creo que ahí está la razón por la que Stranger Things conectó con tanta gente. No se sentía como una serie diseñada por popularidad, se sentía como una historia hecha con cariño y con intención, con personajes que parecían reales, que hasta el día de hoy nos siguen acompañando. Era una carta de amor a un tipo de historias que ya casi no se contaban, pero también era una serie que confiaba en sus actores, en sus emociones y en su humanidad. Y cuando una serie se siente así de honesta, el público lo nota desde el primer minuto. Pero claro, todo esto nos lleva al siguiente punto. Uno de los elementos más particulares de Stranger Things es que creció al mismo ritmo que su audiencia, y esto pasó de una forma muy literal. Los actores crecieron frente a la cámara y la serie no tuvo más opción que adaptarse a eso. Para muchos este cambio fue visto como algo negativo, porque rompía la idea de seguir viendo a los mismos niños viviendo las aventuras de siempre, pero con el tiempo terminó siendo una de las mayores virtudes de la serie. No tenía sentido seguir contando la misma historia infantil cuando los personajes ya no eran niños, y la serie lo entendió. Por eso el tono se volvió más oscuro, los conflictos ahora son más complejos y los temas mucho más pesados. Ya no se trataba solo de vencer a Vecna o de vencer al Demogorgón, sino de cargar con el trauma, con la pérdida y con las consecuencias reales de todo lo vivido. Y aquí entra algo muy interesante desde lo psicológico. Existe un concepto llamado relación parasocial, que básicamente explica por qué sentimos una conexión tan fuerte con personajes ficticios. Pasamos tanto tiempo con ellos que nuestro cerebro los procesa casi como si fueran personas reales. Crecimos viéndolos, los vimos cambiar, equivocarse, sufrir, y eso genera un vínculo emocional muy fuerte. En el caso de Stranger Things, este efecto es todavía más potente porque nosotros también estábamos creciendo al mismo tiempo. No solo veíamos cambiar a los personajes, nos veíamos reflejados en ellos, sus miedos, sus inseguridades y sus pérdidas conectaban directamente con las nuestras. Además, la serie aprovecha algo que se llama nostalgia autobiográfica, que no es solo recordar una época, sino recordar cómo nos sentíamos en ese momento de nuestras vidas. Stranger Things no solo nos recuerda a los 80, incluso a quienes no lo vivimos,
Nos recuerda a nuestra propia infancia, esa etapa donde el mundo se sentía peligroso, enorme y emocionante al mismo tiempo. Por eso, las bicicletas, los amigos, las conversaciones largas y el miedo a lo desconocido funcionan muy bien, porque activan emociones muy profundas que todos compartimos. Y ahora, al llegar a su ciclo final, todo esto se junta. Se sienten claramente que se está cerrando un ciclo que comenzó con juegos, curiosidades y la búsqueda de un amigo que se perdió, y que termina con personajes que ya crecieron, que ya cargan cicatrices y que ya no pueden escapar de una realidad que los alcanzó. Y quizás por eso este final pesa mucho, porque no solo estamos despidiéndonos de una serie, estamos despidiéndonos de una etapa de nuestra propia vida, pero de eso hablamos a continuación. El final de Stranger Things no se siente como el cierre de una serie más, y creo que eso se nota desde muy lejos. La forma en la que hablamos de esto no lo decimos como se acabó y ya, lo decimos como si estuviéramos despidiéndonos de alguien. Y es que yo personalmente tengo un cariño muy profundo a esta serie, porque me acompañó en un momento en donde estaba pasando una transición en mi vida. Estaba mudándome de país y por lo tanto Stranger Things me acompañó en ese mismo proceso. Y es que esto se siente como cuando sabes que algo importante llega a su fin y no sabes muy bien cómo sentirte al respecto. Hay emoción, también hay una especie de silencio o vacío, como un tipo de pausa, porque Stranger Things no era solo algo que veíamos, era algo a lo que regresábamos cada cierto tiempo, algo que siempre estaba ahí esperándonos. A lo largo de los años, la serie nos regaló muchos momentos que hoy ya son parte de la cultura general, pero lo curioso es que no los recordamos solo porque se veían bien, sino por lo humano. Momentos pequeños, despedidas que no se sentían heroicas sino dolorosas, personajes que perdimos y que realmente dolieron, personajes por los que lloramos aunque sabíamos que eran ficticios. Y eso no pasa con cualquier serie, eso pasa cuando una historia se toma el tiempo de construir vínculos fuertes, cuando te hace sentir que estas personas importan. Por eso su despedida pesa tanto, porque no solo estamos viendo cómo termina una historia, estamos aceptando que algo que nos acompañó durante años ya no va a volver de la misma forma. Stranger Things fue parte de nuestra rutina, de nuestra adolescencia, de nuestra adultez, y algunos la empezamos siendo niños y hoy la estamos terminando siendo personas completamente distintas. Y esa conexión no se rompe tan fácil, pero al mismo tiempo este cierre no se siente vacío, no se siente como una cancelación ni como algo apresurado, se siente necesario. La serie entendió que no podía seguir eternamente sin perder lo que la hacía especial. Entendió que las historias también tienen que saber cuándo detenerse, y eso, aunque duele, es una decisión valiente. Y creo que es ahí donde Stranger Things deja algo más profundo, porque más allá del otro lado, de los Demogorgon, de Vecna y de lo demás, siempre fue una serie sobre el miedo a lo desconocido, a crecer, a perder a las personas que quieres, a quedarte solo. Pero también fue una serie sobre cómo enfrentar ese miedo, nunca solos, siempre juntos, siempre con amigos, incluso cuando todo parecía perdido. Vimos a personajes caer, vimos sacrificios que pues no tenían marcha atrás, vimos cómo algunos no llegaron al final, y eso duele, porque así también es la vida. No todos llegan, no todos se salvan y no todas las historias terminan como queremos, pero también vimos cómo la amistad, el apoyo y el cariño entre personas comunes pueden marcar esa diferencia. Cómo alguien asustado podía ser valiente si no estaba solo, cómo el amor en todas sus formas podía empujar a alguien a seguir adelante, incluso cuando ya no hay fuerzas. Y tal vez esa sea la moraleja más grande que nos deja Stranger Things: que crecer da miedo, que perder duele, que despedirse es inevitable, pero que todo eso se vuelve un poco más llevadero cuando no lo enfrentas solo, cuando tienes a alguien a tu lado, aunque no sepa exactamente qué hacer, pero decida quedarse contigo con un simple ¿estás bien? Al final, Stranger Things nunca fue solamente una serie sobre otro mundo o monstruos, fue una serie sobre nosotros, sobre crecer, sobre cambiar, sobre enfrentar el miedo y sobre aprender a decir adiós. Y aunque hoy nos toque despedirnos de esa serie, lo que nos deja se queda, porque toda esta historia realmente importa y no desaparece cuando termine, se queda con nosotros, justo cuando más lo necesitamos. Es por eso que hoy que se cierra un ciclo más con esta serie, considero que es importante también hacer un poco de retrospectiva,
No en la serie, sino en nosotros, en lo que hemos vivido, en lo que hemos experimentado, en todas las cosas que pasamos desde que comenzó Stranger Things. Porque al igual que los personajes de esta serie, ya no son los mismos niños, también nosotros ya no somos los mismos niños. Las personas que comenzaron a ver Stranger Things ahora son completamente distintas. Y eso es lo que verdaderamente importa.